Muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando esta tarde y que se preparan para una noche fabulosa. Nosotros somos el misterioso dedo de queso, su programa favorito de las tardes. Y el día de hoy seleccionamos algunas preguntas filosóficas que te harán reflexionar y analizar nuestro ser y nuestro entorno. Así que te damos la bienvenida. Acomódate y de esta forma comenzamos con nuestro compañero Harry. Y vamos con la primera pregunta que es, ¿qué es el ser humano? Con su afán clasificador, diseccionador de la realidad, Aristóteles quiere encontrar la respuesta empírica de qué es un ser humano. Un animal en primer lugar, un bípedo implume, va afinando hasta llegar al rasgo diferenciador, el lenguaje. El hombre es el único animal que posee la palabra. La palabra, en cambio, está hecha para expresar lo que es placentero y lo que es nocivo, y por consiguiente lo justo y lo injusto. Esto es algo que diferencia al hombre del resto de animales, pues es el único que posee la percepción de bien y del mal, de lo justo y lo injusto y de otros valores. La posesión común de todo esto constituye a la familia y la ciudad. Aristóteles es claro en este pasaje de la política que da pie a una de las definiciones más conocidas que del hombre da el filósofo griego, el hombre como animal político, hecho para vivir en la polis, algo que lo diferencia esencialmente del resto de los animales, que se sitúan por debajo, y de los dioses, que están en un nivel superior. Y ahora vamos con Mariana. ¿Dónde está la felicidad? Aristóteles hace una afirmación general. El fin último, el objetivo de todos los hombres es lograr la felicidad. Además de que dedica todo un libro, su Ética de Nicomano, a ese tema. El problema radica en saber en qué consiste realmente la felicidad. Tras el estudio de la naturaleza humana, Aristóteles concluye que la felicidad reside en el ejercicio de la actividad propia de cada ser, puesto que el hombre se define como animal que tiene uso de razón y de palabra. La actividad más adecuada a su naturaleza será la intelectual o contemplativa. Pero Aristóteles, siempre con un pie en la tierra, declarará también que la felicidad precisa bienes externos, pues es imposible, o muy difícil, realizar actos bellos sin disponer de recursos. Y si no poseemos ciertas cosas como buena cuna, buena descendencia o belleza, nuestra dicha se ve afectada. Es decir, todo esto concluye en que la felicidad reside en el ejercicio de la actividad propia de cada ser. Hasta aquí por mi parte, vamos contigo, Michelle. Y gracias, Mariana, y vamos con otra pregunta que nos pondrá a pensar, a razonar. ¿Sacrificarías una vida para salvar a 5? Imagina un tranvía desbocado, sin frenos, que se dirige hacia 5 trabajadores. Están en la vía, no puedes avisarles, tampoco puedes parar el tren, pero puedes accionar una palanca que desviará hacia otra vía. Ahí hay solo un trabajador, está solo. Debes accionar la palanca. Este es el dilema del tranvía, cuya primera versión la presentó la filósofa Philippa Foot en el artículo de 1967. Desde entonces se ha convertido en uno de los problemas éticos más debatidos y más variantes. La mayor parte de la gente a la que le plantean esta pregunta contesta que sí, accionaría la palanca. Una de las variantes más conocidas la propone otra filósofa, Judith Thomson, en este artículo de 1985. En este caso es un puente en vez del tranvía. Como ves a 5 trabajadores. Siendo tú, como eres un experto en tranvías, enseguida te das cuenta que solo hay una forma de detenerlo, empujando a un tipo corpulento, gordo, que está a tu lado. Él morirá, pero al menos salvarás a 5 vidas. En este caso, la mayor parte de la gente contesta que no es posible empujar a una persona. Y a pesar de que también hablamos de sacrificar una vida humana para salvar a 5. ¿Por qué reaccionamos de forma tan diferente a estas dos situaciones? Según recoge David Enson, el 90% de las personas que han contestado este test accionarían la palanca, pero el 90% se niega a empujar al hombre.
¿Por qué? Porque la diferencia entre el causar el mal y dejar que ocurra es tan diverso. Muchos filósofos, neurocirujanos, psicólogos, entre diversas personas, tanto de la filosofía y la ciencia, contestan que cuando tú te ves como un autor de una acción, es más probable que no lo hagas. Por ejemplo, accionar una palanca solamente es accionarlo y ya, dejar que vaya a su trayecto. Pero cuando tú eres el primario, como el primero de la decisión de empujar a un hombre, de literalmente asesinarlo para salvar una vida, unas 5 vidas. Mucha gente este dilema lo pone como: ¿salvarías a un recién nacido o a 5 ancianos? Esa también es cuestión de moral, cuestión de, es que el recién nacido no ha vivido y los 5 ancianos sí. Ok, pero los 5 ancianos tienen familia, al igual que el recién nacido. Es un tema a debatir. Son 2 diferentes escenarios con una misma causa. Y hay que ponernos a pensar entre lo que es bueno y lo que es malo para nuestra situación moral. Y vamos con otra pregunta para ponerlos a pensar. Hay que dejarlo aquí para que reflexionen un tantito, reflexionen sobre esta decisión de accionarían la palanca o no. Vamos con otra pregunta muy interesante que nos la expondrá nuestra compañera Xochitl. Adelante, Xochitl. Gracias, Michelle. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el mejor sistema moral? ¿Alguna vez se han preguntado eso? Para empezar, ¿qué es la moral? La moral, según Aristóteles, es un conjunto de normas, valores y creencias existentes y aceptadas en una sociedad que sirven de modelo de conducta y valoración para establecer lo que está bien y lo que está mal. Bueno, continuemos ahora sí. ¿Cuál es el mejor sistema moral? Uno de los grandes debates de la historia de la humanidad está relacionado con la visión del bien y del mal. Aunque muchos creen que ya han descubierto la mejor manera de evaluar las acciones humanas y establecer un código de conducta justo, la verdad es que están muy equivocados. La vida es demasiado desordenada y complicada para que haya algo como una moral universal o una ética absoluta. La regla de oro normalmente es: se debe tratar a los demás como te gustaría que te traten a ti. Sin embargo, esta premisa ignora cuestiones tan importantes como ¿qué hacer con los criminales? Por otra parte, es una regla muy simplificada que no tiene en cuenta escenarios más complejos. ¿Es moral sacrificar a unos pocos para salvar a muchos? ¿Qué tiene más valor, un bebé humano o un gran simio en plena madurez? Y tal como ha demostrado la neurociencia, la moral no solo está ligada a la cultura, sino que también es una parte fundamental de nuestra psicología. En suma, podría decirse que la moral es normativa, puesto que la familia, la sociedad, la religión o incluso nuestros amigos nos dicen qué está bien y qué está mal. Esto sería todo por mi parte. Continuamos con mi compañera Geraldi. Para concluir, vamos con una pregunta que definitivamente inquieta a todos los seres humanos. ¿Hay vida después de la muerte? No hay ninguna evidencia que afirme que después de la muerte nuestra alma habite en el paraíso o en un mundo mejor. Pero también hay que decir que no se ha comprobado lo contrario. Esta pregunta, que encaja perfectamente con el esoterismo, también ha interesado a algunos filósofos que han defendido que existe algo más allá de la muerte. Tomás de Aquino habló del mal que representaba la muerte, simplemente por el hecho de que con ella se acaba la vida, la más grande de las desgracias humanas. Palabras clave sobre la visión que el principal representante de la enseñanza escolástica tenía sobre la muerte. Heráclito y Parménides diferenciaban lo
caduco de lo permanente. Así, lo caduco está sujeto al cambio, mientras que lo espiritual es permanente. De esta forma, se habla del anhelo de muchos seres humanos que existe hacia la plenitud inmortal. Pero para el hombre, la inmortalidad será un fin que se busque con los propios medios y con lo que hay a su disposición. Existe una teoría en la cual los adeptos al solipsismo afirman que solo existe una persona en el universo y que ella imagina todo lo que ve y ocurre a su alrededor. Sí, tal vez en este momento estés en un estado de suspensión animada, recostado en la camilla de un hospital, una nave espacial o un sitio que ni siquiera puedes imaginar. Todo lo que estás haciendo en este momento, en lo que tú llamas realidad, es un sueño y la muerte sería el despertar de tu verdadera conciencia. ¿Ustedes qué opinan?